Érase una vez Ricardo Valdés, un millonario que, a pesar de todo el lujo, se sentía el hombre más solo del mundo. Un año había pasado desde el accidente que lo dejó postrado en una silla de ruedas, y cada día era una batalla perdida contra la oscuridad de su propia desesperación. El dinero y el poder que un día lo definieron ahora parecían una cruel ironía, un recordatorio constante de lo que había perdido, de la vida que ya no reconocía. De repente, la puerta de su lujosa y aislada oficina se abrió y, para su asombro, una niña de no más de 7 años se había materializado de la nada. Ella estaba sucia, con el cabello enmarañado y las ropas hechas jirones, un contraste chocante con el ambiente impoluto del lugar. Él la observó, intentando descifrar cómo aquella criatura frágil había logrado burlar toda su sofisticada seguridad, hasta que la niña, con una voz sorprendentemente firme, dijo: «Papá, ¿puedo hacer que vuelvas a caminar?». Ricardo golpeó el apoyabrazos de su silla de ruedas, con una furia contenida. «Sal de aquí ahora mismo, o llamo a seguridad», gritó él. Pero sus ojos, esos ojos, eran lo que realmente lo desarmaron. Eran tan intensos y determinados que no se inmutaron ni un centímetro ante su arrebato de ira y autoridad. La niña, sin intimidarse ni un poco, repitió: «Papá, necesito hablar contigo». Él la miró con una mezcla de incredulidad y molestia. «Papá, ¿estás loca? Yo no tengo hijos. Largo de aquí antes de que…». Intentó amenazar, pero ella lo interrumpió revelando un nombre que lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. «Mi mamá se llama Elena Montes». El mundo de Ricardo se encogió. Aquellas palabras, pronunciadas con una inocencia brutal, lo dejaron inmóvil. De repente, todo cobró un sentido inquietante. Él reconoció en los ojos verdes de la niña el mismo tono esmeralda que recordaba de Elena, la forma idéntica de la nariz e incluso la manera testaruda en que inclinaba la barbilla. «Eso no prueba nada», murmuró él, luchando por mantener la compostura. «Elena y yo terminamos hace 2 años. Lo nuestro es un capítulo cerrado». Pero la niña, con una sabiduría que superaba con creces su corta edad, reveló la verdad. «Nunca me dijo que porque tú no le contestabas las llamadas. Te mandó cartas, mensajes, hasta fue a tu oficina, pero tú ya tenías otra novia». Ricardo cerró los ojos y una ola de recuerdos reprimidos lo invadió. Recordaba vagamente los intentos desesperados de Elena por contactarlo después de su ruptura. Esas llamadas insistentes que había ignorado sistemáticamente, los mensajes que había borrado sin leer. En ese momento, su mente estaba nublada por la furia, el dolor de una relación terminada abruptamente, y su vida ya había sido invadida por Catalina, una mujer que entró como un huracán arrasando con todo a su paso. Había ignorado deliberadamente todo lo que viniera de Elena, convencido de que era una ex despechada. La amargura lo había cegado, impidiéndole ver la verdad. Y ahora esa verdad se presentaba ante él en forma de una niña de 7 años, con los mismos ojos que una vez amó y la voz que lo sacudía hasta lo más profundo de su ser. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente la voz, apenas un susurro, sintiendo como el peso de sus decisiones pasadas se asentaba sobre él, pesado y abrumador. «Emilia Montes. Tengo 7 años». Ricardo hizo cálculos rápidos en su mente. Las fechas coincidían. Una verdad innegable que lo golpeaba con la fuerza de un rayo, desmoronando todas sus defensas. Aún así, intentó negarlo. «Aunque fueras mi hija, lo cual no está probado», dijo Ricardo. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste a mi oficina sin que nadie te viera?». ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Emilia se encogió de hombros, como si irrumpir en la oficina de un magnate fuera una travesura cotidiana. «Me subí al elevador cuando el señor del traje no miraba», respondió con una sencillez desarmante.
Pero había algo más en sus palabras, una urgencia que no podía ignorar. Necesito tu ayuda. Mi mamá está muy enferma. Ricardo se apresuró a ofrecer dinero. Si necesitas dinero para médicos, puedo darte algo. Puedo cubrir los gastos más urgentes, proporcionarte una suma considerable para que ella reciba la mejor atención médica disponible. Él, que creía que el dinero era la respuesta a cualquier problema, pronto se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Pero no quiero tu dinero, la cortó Emilia con una determinación que lo sorprendió. Quiero que vengas conmigo al hospital, que la veas, que hables con ella. Ella te necesita más que nada en este momento. Ricardo sintió un escalofrío. La idea de volver a ver a Elena después de tanto tiempo, especialmente en esas circunstancias, le revolvía el estómago. No puedo hacer eso, Elena y yo. Nuestro capítulo está cerrado. Es un pasado que no debe ser reabierto, balbuceó, intentando huir de la responsabilidad que de repente se cernía sobre él. Mi mamá se va a morir, soltó Emilia. La brutal simplicidad de esas palabras dejó a Ricardo sin aliento, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Emilia se acercó a su silla de ruedas sin miedo. Su pequeña mano se posó sobre la de él, un toque suave pero firme que lo ancló a la realidad. Papá, yo sé que tú puedes caminar otra vez. Sé que el hombre fuerte que mi mamá me contó que eras todavía existe dentro de ti, esperando una razón para resurgir. Ricardo retiró la mano bruscamente. ¿Qué dijiste? ¿Qué locura es esa? La incredulidad se apoderó de él, mezclada con un hilo de esperanza. Que puedes volver a caminar, repitió Emilia con una convicción inquebrantable, sus ojos brillando con una luz extraña. Pero primero tienes que recordar para qué vale la pena hacerlo. Tienes que encontrar esa chispa de esperanza que te impulse a luchar. Ricardo se sintió abrumado por la audacia de sus palabras. Eso es imposible, replicó con una voz cargada de la resignación de un año de sufrimiento. Los médicos dijeron que mi lesión es permanente, que no hay vuelta atrás. Pero Emilia, con la seguridad de alguien que había visto y vivido demasiado para su corta edad, lo contradijo sin dudar. Los médicos no saben todo, papá. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Mi mamá me contó que antes del accidente eras muy fuerte, que podías hacer cualquier cosa. Continuó Emilia con una voz que evocaba imágenes de un pasado glorioso que Ricardo había olvidado. La mención de Elena en ese contexto lo irritó. Tu mamá habla demasiado, murmuró un resquemor aflorando. También me dijo que, después del accidente, te volviste muy triste y que cuando la gente se pone muy triste, el cuerpo se rinde, el alma se encoge y la esperanza se desvanece, añadió Emilia. Su voz ahora un poco más suave, pero igual de penetrante, tocando una fibra sensible en el corazón endurecido de Ricardo. Él la miró fijamente. Había algo en sus palabras que lo inquietaba profundamente. Una verdad incómoda que resonaba en su interior. ¿Por qué crees que puedo caminar? ¿Qué te hace pensar en una locura así? ¿Cuando todos los demás han renunciado a la posibilidad? Preguntó Ricardo. Porque ayer soñé contigo, respondió Emilia, sus ojos grandes y expresivos fijos en él. Estabas parado cargando a mi mamá para subirla a un coche bonito, y los dos se veían felices, sonriendo, con una luz en sus ojos que no he visto en mucho tiempo. Era un sueño tan vívido, tan real, que sentí que era un mensaje. Ricardo resopló intentando aferrarse a la lógica. Los sueños no son reales, niña. Son solo fantasías de la mente. A veces sí, respondió Emilia con una convicción que lo dejó sin palabras. Cuando uno los sueña con mucha fuerza, con todo el corazón, ahí es cuando los sueños se convierten en un puente hacia la realidad. Se hizo un silencio tenso en la oficina. Un silencio cargado de emociones no expresadas, de verdades a medio revelar y de la incipiente conexión entre un padre y una hija que apenas se conocían. Ricardo
observó a la niña que decía ser su hija y no pudo negar la verdad que se reflejaba en sus ojos. Tenía razón sobre los ojos. Eran idénticos a los de Elena, el mismo tono de verde esmeralda, la misma forma almendrada, la misma chispa de vida que una vez lo cautivó. Y también tenía esa misma manera de hablar directa y sin rodeos. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó finalmente rompiendo el silencio. Necesitaba saber, necesitaba entender la magnitud de la situación. «En el Hospital Central, en el cuarto 204. Lleva 3 días sin despertarse», respondió Emilia. Su voz se quebró un poco al final, revelando la vulnerabilidad que se escondía detrás de su determinación. El peso de la situación la alcanzó y el miedo por su madre se hizo evidente en sus ojos. «¿Y quién te cuida?», preguntó Ricardo, sintiendo una punzada de preocupación. «Yo me cuido sola, pero ahora necesito que tú me ayudes a cuidarla a ella», dijo Emilia, su voz recuperando la fuerza. Ricardo sintió una presión extraña en el pecho, un pinchazo de responsabilidad que hacía 1 año no sentía. «Emilia, escúchame bien. Aunque fueras mi hija, lo cual sigue siendo una posibilidad que debo asimilar, yo no soy la persona que necesitas en este momento. No soy el padre que podrías imaginar, ni el héroe que podrías esperar», dijo Ricardo, su voz cargada de la amargura que lo había consumido. «Mírame, estoy roto física y emocionalmente. No puedo ni cuidarme a mí mismo. ¿Cómo esperas que cuide de ti o de tu madre? Soy una carga, no una solución». La desesperación en sus palabras era palpable. «Pero podrías intentarlo», replicó Emilia, su voz suave pero firme, una pequeña luz de esperanza. «No», dijo Ricardo con brusquedad, sintiendo una oleada de frustración. «¿Por qué? ¿Por qué no quieres siquiera intentarlo, papá?», preguntó Emilia, sus ojos grandes y llenos de preguntas. «¿Por qué las cosas rotas no se arreglan, Emilia? Una vez que algo se rompe, las piezas quedan dispersas y por más que intentes unirlas, las grietas siempre estarán ahí. Un recordatorio constante de la imperfección y el daño. Así es como me siento, una pieza rota que no puede ser reparada». Emilia lo miró con una tristeza que no debería existir en los ojos de una niña de 7 años. Una madurez dolorosa que revelaba las dificultades que ya había enfrentado. Y por un momento, Ricardo sintió una punzada de culpa. «Mi mamá dice que tú eras diferente antes, que eras bueno, que tenías un corazón noble y un espíritu indomable», dijo Emilia. «Dice que la vida te cambió, pero que la esencia de tu bondad sigue ahí esperando ser redescubierta». La voz de Emilia era un susurro, pero cada palabra resonó como un eco de un pasado que Ricardo había intentado enterrar. «Tu mamá se equivoca», dijo Ricardo con amargura. «Yo nunca he sido bueno. Siempre he sido un hombre egoísta, impulsado por el dinero y el poder. Y el accidente solo me ha quitado la máscara, revelando mi verdadera naturaleza. Entonces, ¿por qué cuando te miro siento que estoy en casa?». La pregunta golpeó a Ricardo más fuerte que cualquier acusación. Lo dejó sin palabras, mirando a esta niña que había aparecido de la nada, reclamando ser su hija y prometiendo milagros imposibles. Y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña grieta se abrió en la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. «Papá», dijo Emilia suavemente, su voz como una caricia en el aire tenso de la oficina. «¿Me vas a ayudar o no? ¿Vas a dejar que mi mamá se vaya sin que la veas por última vez?». La pregunta no era una súplica, sino un desafío. Ricardo suspiró. Sabía que ceder a esta petición era abrir una puerta que había mantenido cerrada con llave durante años. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Una puerta a un pasado doloroso y a una responsabilidad que temía. Pero la mirada de Emilia, sus ojos verdes llenos de una esperanza inocente, era imposible de ignorar. «Está bien, te llevo al hospital,
pero solo para que veas que estás equivocada sobre mí, para que entiendas que no hay nada que pueda hacer, dijo Ricardo intentando mantener una fachada de indiferencia. Su tono era de resignación, pero había una fisura en su armadura. Ricardo maniobró su silla de ruedas hacia el elevador privado, mientras Emilia caminaba a su lado sin decir palabra, un silencio cómodo que era más bien expectante. El silencio se mantuvo durante todo el trayecto en el Mercedes adaptado que manejaba Roberto, su chofer de confianza, un hombre discreto que había presenciado la transformación de Ricardo. Roberto los miraba por el espejo retrovisor. Una pregunta silenciosa en sus ojos, una mezcla de sorpresa y preocupación. «Señor Valdés, ¿estás seguro de ir al Hospital Central?», preguntó Roberto con cautela. «Sí, Roberto. Y no hagas preguntas. Simplemente conduce y no te atrevas a cuestionar mis decisiones», respondió Ricardo con brusquedad. Cuando llegaron, Ricardo se dio cuenta de que hacía más de un año que no pisaba un hospital, y la entrada en este lugar, el Hospital Central, fue como un golpe en el pecho. El olor a desinfectante y el sonido constante de las máquinas lo transportaron inmediatamente a sus propios días de internación. La memoria de esos días, llenos de impotencia y desesperación, lo invadió. Era un lugar que representaba todo lo que él quería olvidar. El solo hecho de estar allí le generaba una profunda aversión. «Por aquí», dijo Emilia tomando el control de la silla sin pedir permiso, una pequeña mano dirigiéndolo con una confianza sorprendente. El Hospital Central era un lugar triste y sobrecargado, un reflejo de la dura realidad de la salud pública. Los pasillos estaban atestados de gente esperando, familias enteras, acampadas en el suelo. Una imagen de resignación y resistencia que lo conmovió. La escena era un claro contraste con los lujosos hospitales privados a los que él estaba acostumbrado. Ricardo se sintió incómodo bajo las miradas curiosas que atraía su silla de ruedas cara y su ropa elegante. Se sentía como un extraño en un mundo ajeno. «Cuarto 204», murmuró Emilia cuando llegaron al segundo piso. Su voz era un hilo cargada de una mezcla de aprensión y determinación. La puerta estaba entreabierta. Ricardo empujó su silla hacia adelante con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Asomó la cabeza. La imagen que vio lo dejó sin aliento. Elena estaba acostada en una cama estrecha, su figura frágil, casi consumida por la enfermedad, conectada a una maraña de tubos y monitores que emitían pitidos monótonos. Su piel tenía un color amarillento y se veía más delgada de lo que Ricardo recordaba, casi irreconocible, pero incluso enferma, seguía siendo hermosa. El cabello castaño enmarcaba su rostro pálido, contrastando con la blancura de las sábanas, y sus manos, delgadas y frágiles, descansaban sobre una manta gastada. «Mamá», susurró Emilia corriendo hacia la cama, su voz llena de amor y desesperación. «Traje a papá». Ricardo se acercó lentamente. Cada empuje de su silla de ruedas era un acto de valentía. Una parte de él quería huir, pero otra parte, una que había estado dormida durante meses, una chispa de humanidad que creía extinta, lo empujaba hacia adelante, hacia Elena, hacia la verdad que lo esperaba. «Elena», dijo suavemente, su voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de arrepentimiento y una incipiente ternura. Ella abrió los ojos despacio. Cuando lo vio, una sonrisa débil apareció en sus labios. «Ricardo, viniste. Pensé que nunca te volvería a ver». «Emilia me dijo que estabas enferma», dijo Ricardo. «¿Te dijo también que es tu hija?» El momento que Ricardo había temido finalmente llegó. Miró a Elena a los ojos buscando algún engaño, pero solo encontró cansancio, honestidad brutal y un amor incondicional que lo desarmó. No había resentimiento en sus ojos. «Es verdad, sí», dijo Elena, su voz apenas audible. «Traté de decírtelo.
Llamé cientos de veces, fui a tu oficina 3 veces, pero Catalina nunca me dejó subir. Siempre me dio una excusa, siempre se interpuso entre nosotros. Ricardo cerró los ojos y una oleada de arrepentimiento lo invadió. Recordaba las llamadas insistentes de Elena que Catalina había interceptado y minimizado, convenciéndolo de que eran solo los intentos desesperados de una ex despechada. Él había creído cada palabra de Catalina, y ahora la verdad se revelaba con una crueldad despiadada, mostrándole la magnitud de su error y la traición de la mujer en la que había confiado. ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no luchaste más por decírmelo, por hacerme saber de la existencia de nuestra hija?, preguntó Ricardo, su voz llena de una mezcla de frustración y culpa. Porque tenía orgullo, respondió Elena con una sonrisa triste, y porque pensé que si no querías estar conmigo, tampoco querrías estar con tu hija, que la verías como una carga. Elena, yo no tienes que explicar nada. Ya pasó, ya no hay tiempo para lamentaciones, solo para el futuro, para lo que podemos construir juntos, dijo Ricardo, sintiendo una punzada en el corazón al ver el dolor en sus ojos, el peso de todos los años de sufrimiento que ella había cargado sola. Emilia tomó la mano de su madre y la apretó. Mamá, dile a papá lo que dijeron los doctores. Él necesita saber, necesita entender la urgencia de la situación. Elena miró a su hija con ojos preocupados. Emilia, no es necesario, comenzó Elena. Díselo, insistió la niña con una voz cargada de determinación. Elena suspiró. Su mirada se posó en Ricardo y con una voz que apenas era un susurro, pero que resonó con una claridad devastadora, reveló la cruda verdad. Tengo insuficiencia renal terminal. Necesito un trasplante de riñón para sobrevivir. Es mi única esperanza. Ricardo sintió como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. Pero no tengo seguro médico, continuó Elena. Y los tratamientos son muy caros, fuera de mi alcance. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó Ricardo, la voz ronca, la desesperación creciendo en su pecho. Los doctores dicen que tal vez unas semanas, un mes, si tengo suerte, respondió Elena. Y la simplicidad brutal de esas palabras dejó a Ricardo sin respuesta. Miró a Emilia, que observaba a su madre con una mezcla de amor incondicional y terror absoluto. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Dime, Elena, ¿cuánto cuesta para poder ayudarte?, preguntó Ricardo, sintiendo la urgencia de actuar, de usar su fortuna para salvar la vida de la mujer que aún ocupaba un lugar en su corazón. Ricardo, no vine aquí para pedirte dinero. Emilia vino por su cuenta, impulsada por su amor por mí, dijo Elena. No quiero que pienses que estoy manipulando la situación. Te estoy preguntando cuánto cuesta, insistió Ricardo. Elena intercambió una mirada con su hija. El trasplante cuesta alrededor de 500,000 pesos, pero primero necesito diálisis y otros tratamientos. En total, tal vez 1,000,000 de pesos. Para Ricardo, 1,000,000 de pesos era lo que gastaba en una cena de negocios, una suma insignificante. Para Elena, era una montaña inescalable. ¿Estás en lista de espera para un donante?, preguntó Ricardo, su mente ya procesando la información. Sí, pero podría tardar años. Ricardo, no tengo tanto tiempo. Mi cuerpo se está rindiendo, respondió Elena. Yo puedo ser donante, dijo Ricardo de repente, la idea surgiendo en su mente con una claridad sorprendente. La propuesta lo tomó a él mismo por sorpresa. ¿Qué? ¿Que puedes donar uno de tus riñones? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Ricardo?, preguntó Elena, sus ojos llenos de asombro y una incipiente esperanza. Somos compatibles, ¿verdad? Es una posibilidad que no podemos descartar, insistió Ricardo. Elena lo miró con sorpresa. No lo sé, tendríamos que hacer pruebas. Pero Ricardo, tú no tienes que hacer eso, no tienes ninguna obligación, dijo, intentando protegerlo. Sí, tengo que hacerlo, respondió Ricardo con firmeza. ¿Por qué?
¿Qué te motiva a hacer un sacrificio tan grande, Ricardo?, preguntó Elena. Ricardo miró a Emilia, que lo observaba con ojos llenos de esperanza. Porque ella es mi hija, Elena, mi hija, la prueba viviente de nuestro pasado. Y tú fuiste la única mujer que me amó de verdad, la única que vio más allá de mi dinero. Fuiste la única que me amaste por quien realmente era. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, lágrimas de alivio, de gratitud y de un amor que había resistido el paso del tiempo. Ricardo, han pasado 2 años. Tú tienes otra vida ahora, dijo Elena. No tengo nada. He estado muerto desde el accidente, Elena. Mi vida se detuvo, pero ahora tal vez tengo una razón para intentar vivir otra vez. Ustedes son mi razón. Emilia se acercó a la silla de ruedas, sus pequeños brazos rodeando a Ricardo y tomó su mano. ¿Ves, mamá? Te dije que papá era bueno. Te dije que dentro de él había un hombre noble, un héroe esperando ser descubierto. Elena sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa radiante que iluminó la habitación. Sí, mi amor, tenías razón. Como siempre, tu fe en él nunca flaqueó. Ricardo, sintiendo una renovada determinación, llamó a su médico personal, el doctor Soto, directamente desde el hospital. Doctor Soto, necesito hacerme los exámenes de compatibilidad para donación de riñón lo antes posible. De inmediato, no hay tiempo que perder. Cada minuto cuenta. Al otro lado de la línea, el doctor parecía confundido. Señor Valdés, ¿está seguro de esto? Su condición actual no es la ideal para una cirugía mayor. Doctor, hágalos. Necesito saber si puedo salvar a Elena, dijo Ricardo con una voz firme y decidida. Está bien, venga a mi consulta esta tarde, pero antes necesito preguntarle algo. Señor Valdés, dijo el doctor Soto, ¿ha considerado retomar la fisioterapia? Veo un cambio en usted, una chispa que no veía antes. Ricardo miró a Emilia, que estaba sentada en el suelo del pasillo del hospital, dibujando en un cuaderno gastado. ¿Por qué me pregunta eso, doctor? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?, preguntó Ricardo. Porque he visto casos donde un propósito fuerte ayuda a la recuperación, señor Valdés, donde la voluntad del paciente es más poderosa que cualquier pronóstico. Y usted acaba de encontrar uno poderoso, dijo el doctor. Después de colgar, Ricardo se acercó a Emilia. ¿Qué dibujas, mi amor?, preguntó la voz suave. Nuestra casa, respondió ella sin levantar la vista. Mira, aquí estás tú, grande y fuerte, de pie con una sonrisa en tu rostro. Aquí está mi mamá recuperada con su cabello brillante y sus ojos llenos de vida. Y aquí estoy yo jugando feliz en el jardín con el sol brillando sobre nosotros. El dibujo era simple, hecho con trazos de niños, pero sorprendentemente detallado en su representación de la felicidad y la unión familiar. Una casa con ventanas amarillas y flores vibrantes. 3 figuras de palitos tomadas de la mano sonriendo bajo un sol radiante, simbolizando la familia que Ricardo apenas comenzaba a soñar. Emilia, ¿dónde has estado viviendo desde que tu mamá se enfermó? ¿Quién ha cuidado de ti en todo este tiempo?, preguntó Ricardo. Con la señora Carmen, la vecina, pero ella tiene muchos nietos y no hay espacio, respondió Emilia, su voz un poco más baja. A veces duermo en el hospital, en los sillones de espera, para estar cerca de mi mamá, para no dejarla sola. Ricardo sintió una punzada de culpa aún más intensa. Su hija, su propia sangre, había estado prácticamente en la calle, viviendo en la incertidumbre y la precariedad, mientras él se consumía en autocompasión y en la opulencia de su mansión. Eso se va a acabar. Esta noche te vienes conmigo a mi casa, donde tendrás tu propio cuarto, tu propia cama, donde estarás segura y cuidada, dijo Ricardo con una determinación que no admitía objeciones. Emilia levantó la vista del dibujo, sus ojos brillando con incredulidad y alegría. ¿En serio? ¿De verdad, papá? En serio, mi amor.
Y cuando mi mamá salga del hospital, ella también se puede venir a vivir con nosotros para que estemos juntos, para que seamos una familia de verdad, preguntó Emilia. Sí, Emilia, todos juntos como una familia, respondió Ricardo. Emilia sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su rostro. Papá, ¿me puedes llevar a un lugar? Hay alguien a quien quiero que conozcas, alguien que te puede ayudar a caminar otra vez. ¿A dónde, mi amor? ¿Quién es esa persona misteriosa? ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Preguntó Ricardo intrigado. Una hora después, Ricardo se encontraba en un pequeño gimnasio de rehabilitación en el centro de la ciudad. El lugar era simple, pero limpio, lleno de máquinas de ejercicio y colchonetas. Marco. ¿Gamés? Preguntó a una recepcionista. Sí, dígale que viene Ricardo Valdés, el empresario. Él sabrá quién soy, dijo Ricardo. A los pocos minutos apareció un hombre de unos 40 años, fornido, con una barba densa y una mirada penetrante. Cuando vio a Ricardo, su expresión cambió. Una mezcla de sorpresa y resentimiento cruzó su rostro. ¿Qué haces aquí, Ricardo?, preguntó Marco. Necesito hablar contigo, Marco. Sé que no terminamos bien, pero las cosas han cambiado y necesito tu ayuda. Desesperadamente, respondió Ricardo. No tenemos nada de qué hablar, Ricardo. Ya te dije que no podías seguir trabajando contigo, que no podías engañarte a ti mismo y que yo no podía ser parte de tu autoengaño. Te rendiste y yo no trabajo con personas que se rinden, dijo Marco con firmeza. Lo sé, pero las cosas han cambiado. Marco, una luz ha aparecido en mi vida, una razón para luchar, para no rendirme, replicó Ricardo. Su mirada se posó en Emilia, que observaba todo con curiosidad infantil. ¿Quién es ella?, preguntó Marco, sorprendido. Mi hija, respondió Ricardo, con una simplicidad que resonó en el ambiente. No sabía que tuvieras una hija, Ricardo. Es una sorpresa inesperada, dijo Marco. Yo tampoco lo sabía hasta hoy, Marco. Es una historia larga y complicada, pero ella es mi razón para estar aquí, mi motivo para luchar, confesó Ricardo. Marco suspiró y los invitó a pasar a su oficina. Ricardo, la última vez que nos vimos me dijiste que no querías seguir con la terapia, que era una pérdida de tiempo, que no había esperanza, dijo Marco. Estaba equivocado, Marco, completamente equivocado. La desesperanza me cegó, la amargura me consumió y me rendí antes de siquiera intentar luchar con todas mis fuerzas, respondió Ricardo, reconociendo sus errores con una humildad que sorprendió a Marco. ¿Qué te hizo cambiar de opinión tan drásticamente?, preguntó Marco. Ricardo miró a Emilia. Ella me dijo que podía volver a caminar, Marco, que la esperanza no estaba perdida, que mi cuerpo solo se había rendido porque mi corazón estaba triste, y por primera vez en un año quiero creerle, quiero creer en esa posibilidad. Marco estudió el rostro de Ricardo y, como fisioterapeuta experimentado, había aprendido a leer a sus pacientes. La desesperanza que había visto en los ojos del magnate hacía 6 meses ya no estaba ahí. En su lugar había una luz tenue, una chispa de determinación. ¿Sabes lo que implica esto, Ricardo? Meses de trabajo duro, de dolor físico y emocional, de sudor y lágrimas, de frustración y pequeños avances. Y tal vez no logres más que unos pocos pasos. Tal vez nunca recuperes la movilidad completa, advirtió Marco. Lo sé. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío, cualquier dolor, cualquier obstáculo, dijo Ricardo. ¿Por qué ahora, Ricardo? ¿Por qué esta urgencia?, preguntó Marco. Porque ahora tengo una razón para intentarlo, Marco. Una razón que vale más que todo mi dinero. Tengo una hija que me necesita, una mujer que amo, que está muriendo y una vida que quiero recuperar. Marco miró a Emilia. ¿Tú crees que tu papá puede caminar?, preguntó a la niña. Sí, respondió ella, sin dudar, con una fe inquebrantable. Pero él tiene que creer también. No es suficiente con que yo lo crea.
Él tiene que tener esa fe en sí mismo, esa determinación para luchar. ¿Y tú crees, Ricardo?, preguntó Marco. Ricardo tardó un momento en responder. Quiero creer, Marco, con todo mi corazón. Quiero creer que es posible. Quiero creer en lo que Emilia ve en mí. Eso es suficiente para empezar, Ricardo, dijo Marco asintiendo lentamente. Pero tengo una condición. ¿Cuál?, preguntó Ricardo. Quiero que me digas la verdad sobre por qué quieres caminar. No me vengas con historias bonitas. Quiero la verdad, desnuda y cruda. Ricardo respiró profundo. Porque mi hija me está viendo, Marco, y no quiero que me vea como un hombre roto y rendido. Porque la mujer que amo se está muriendo y quiero poder cargarla en mis brazos. Quiero poder bailar con ella en nuestro futuro. Quiero poder vivir una vida plena a su lado. Y porque por primera vez en un año no quiero estar muerto en vida. Quiero sentir, quiero amar, quiero vivir. Marco asintió lentamente. Está bien, Ricardo. Empezamos mañana, 6 de la mañana. ¿Tan temprano?, preguntó Ricardo. Si quieres milagros, Ricardo, tienes que trabajar para ellos. No vienen solos. Hay que sudar, hay que luchar, hay que esforzarse al máximo y hay que creer con todo el corazón. Esa noche Ricardo instaló a Emilia en una de las habitaciones de huéspedes de su lujoso penthouse. Era una habitación diseñada con un gusto impecable, con una cama grande y mullida, juguetes y libros que la esperaban, un santuario de confort y seguridad que ella nunca había conocido. Mientras Emilia se bañaba, Ricardo llamó a Elena para contarle sobre la fisioterapia, sobre la chispa de esperanza que Emilia había encendido en él. Sentía la necesidad de compartir esa noticia con ella. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Ricardo? ¿No es demasiado para ti?, le preguntó Elena, su voz teñida de preocupación. Estoy seguro, Elena, más seguro que nunca en mi vida, respondió Ricardo con una firmeza que sorprendió a Elena. Quiero preguntarte algo, Elena, algo que ha estado en mi mente desde que te vi, algo que necesito saber para poder seguir adelante. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Elena esperó con el corazón latiéndole con fuerza. Dime, Ricardo, ¿qué es lo que quieres? ¿Saber?, preguntó ella. ¿Todavía me amas, Elena? Después de todo, después de los años, después de mis errores, ¿aún queda algo de ese amor que compartimos?, preguntó Ricardo. La vulnerabilidad en su voz era palpable. Ricardo, nunca dejé de amarte, ni un solo día, ni un solo momento. Pero tú tienes que decidir si quieres ser el hombre del que me enamoré, el hombre fuerte y determinado que conocí antes del accidente, o el hombre en el que te convertiste después. Un hombre amargado, lleno de desesperanza y resentimiento, un prisionero de su propia oscuridad. Esa decisión es tuya y solo tuya, respondió Elena, su voz cargada de emoción. Voy a ser mejor que cualquiera de esos dos, Elena. Voy a ser el hombre que siempre debí ser, el padre que Emilia se merece, el compañero que tú necesitas. A tu lado voy a luchar con todas mis fuerzas, por Emilia y por ti, por nuestra familia, dijo Ricardo sintiendo una renovada determinación. Eso espero, Ricardo, por Emilia y por ti. Espero que encuentres la fuerza para hacerlo, dijo Elena, y Ricardo sintió una punzada de esperanza en su pecho. Cuando colgó, Ricardo se dirigió a su habitación, el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. Al pasar por el cuarto de Emilia, la escuchó hablar sola. Lo que escuchó lo conmovió hasta las lágrimas. Virgencita, ya mi papá está empezando a creer. Ahora ayúdalo a caminar, por favor. Dale la fuerza que necesita para levantarse de esa silla, para que recupere la movilidad de sus piernas y que mi mamá se cure, que vuelva a estar fuerte y sana, que la operación sea un éxito y que pueda vivir muchos años a mi lado. Amén, susurró Emilia, su voz llena de una fe inquebrantable. Él sonrió por primera vez en meses. Tal vez los milagros eran posibles.
se dijo a sí mismo. Tal vez solo necesitaban un poco de fe y mucho trabajo. La voz de Emilia era su recordatorio constante de que la esperanza existía, de que los milagros podían manifestarse si uno creía con todo el corazón y luchaba sin descanso. Al día siguiente, a las 6 en punto, Ricardo estaba en el gimnasio de Marco, listo para empezar su primera sesión. Su cuerpo adolorido, pero su espíritu renovado, una determinación férrea en sus ojos. No había rastro del hombre amargado y rendido de antes. En su lugar había un luchador. ¿Qué significa esto de que Ricardo no va a venir a la junta directiva? La voz de Catalina Sandoval resonó en su oficina. La asistenta le había dado la noticia que menos quería escuchar. Dice que está ocupado con asuntos familiares, señora Sandoval, respondió la secretaria nerviosamente. Catalina se detuvo en seco. Asuntos familiares. ¿Qué asuntos familiares? Ricardo no tiene familia, no tiene a nadie más que a mí, exclamó Catalina. Para ella, Ricardo era un hombre solitario, un millonario aislado que ella controlaba por completo. Catalina colgó el teléfono con un golpe seco. Desde que Ricardo quedó en silla de ruedas, ella había tomado el control de Empresas Valdés poco a poco. Ahora, el teléfono sonó otra vez. ¿Qué es, señora? Hay un reportero aquí que dice que quiere confirmar una información sobre el señor Valdés, dijo la secretaria. ¿Qué información? ¿De qué habla ese metiche?, preguntó Catalina. ¿Algo sobre una hija, señora Sandoval? Dice que el señor Valdés ha reconocido a una hija que no conocía, respondió la secretaria. Catalina sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. El mundo que había construido comenzaba a desmoronarse. Una hija era la última cosa que esperaba. «¡Que pase!», dijo Catalina con una voz forzadamente calmada. El reportero era joven y ambicioso. «Señora Sandoval, me llamo Jaime Castro del periódico El Observador. Tengo información de que Ricardo Valdés acaba de reconocer a una hija ilegítima. ¿Puede confirmar esto?», preguntó. «No sé de qué me habla, señor Castro. Es una información sin fundamentos», respondió Catalina intentando mantener la compostura. «Tengo fotos de él entrando al Hospital Central con una niña, señora Sandoval, y también tengo registros de que contrató los servicios médicos privados del doctor Soto para hacerse exámenes de compatibilidad de órganos», dijo Jaime. Catalina mantuvo la compostura. «Señor Castro, Ricardo Valdés es un hombre muy reservado, extremadamente celoso de su privacidad, y cualquier decisión personal que tome será comunicada en el momento apropiado», dijo Catalina intentando desviar la conversación. «¿Entonces no niega que tiene una hija, señora Sandoval?», preguntó Jaime. «No. Confirmo ni niego nada, señor Castro. Buenos días», dijo Catalina, su voz cortante. Cuando el reportero se fue, Catalina se sirvió un whisky. Había trabajado 2 años para llegar a donde estaba. No iba a dejar que una niña aparecida de la nada lo arruinara todo. Levantó el teléfono y marcó un número, el de un contacto clandestino. «Detective Salas, soy Catalina Sandoval. Necesito que investigues a alguien y lo necesito con urgencia», dijo. «Elena Montes, la mujer que trabaja en el Hospital Central, la enfermera, la madre de esa niña y a su hija Emilia Montes. Quiero saber todo sobre ellas, cada detalle, cada debilidad, cada secreto que puedan tener», dijo Catalina. «¿Qué tipo de investigación, señora Sandoval?», preguntó el detective. «Todo. Historia médica, situación económica, antecedentes, comportamiento, cualquier cosa que pueda ser útil para desacreditarlas, para encontrar una razón para separarlas de Ricardo, para eliminarlas de mi camino», respondió Catalina. «¿Para cuándo?». «Lo necesita, señora?», preguntó el detective. «Para ayer, detective Salas. No hay tiempo que perder. Cada minuto es crucial en esta batalla. Muévase rápido y con eficiencia», dijo Catalina colgando el teléfono. 3 días después, Catalina tenía el expediente completo.
una recopilación de información que confirmaba sus peores temores. Elena tenía deudas médicas enormes, una carga financiera insostenible. Había perdido varios empleos por faltas debido a su enfermedad. Había intentado contactar a Ricardo múltiples veces después de su ruptura, pero sin éxito. La niña había faltado mucho a la escuela, su educación descuidada por la enfermedad de su madre, y había estado prácticamente viviendo en la calle, durmiendo en hospitales o en casas de extraños. Perfecto, pensó Catalina. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios, el plan comenzando a tomar forma. Su siguiente llamada fue al abogado más caro de la ciudad. Licenciado Ramos, necesito que prepare una demanda de custodia e interdicción contra Ricardo Valdés. Quiero que se le declare legalmente incapaz de tomar decisiones, que se le retire la tutela de sus bienes y la custodia de esa niña. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora Sandoval, ¿está consciente de lo que me está pidiendo? Es una acción legal muy seria, con ramificaciones importantes y un alto perfil público, preguntó el licenciado Ramos. Perfectamente. Ricardo no está en condiciones mentales de cuidar a una niña. Su discapacidad, su depresión, su aislamiento social, todo está documentado. Todo puede ser usado como prueba de su incapacidad, dijo Catalina con una voz fría y calculadora. Además, la niña ha estado en situación de negligencia, una vida de abandono que la pone en riesgo. ¿Qué evidencia tiene de la negligencia?, preguntó el licenciado Ramos. La niña ha estado prácticamente abandonada mientras su madre está hospitalizada, durmiendo en hospitales y en casa de extraños, sin un hogar estable, sin supervisión adecuada. Ricardo la llevó a vivir con él sin ningún proceso legal. Es impulsivo e inestable, respondió Catalina. ¿Y usted qué propone, señora Sandoval?, preguntó el abogado. Que la niña sea puesta bajo custodia temporal del Estado mientras se evalúa la capacidad mental de Ricardo para tomar decisiones importantes, que se demuestre su incapacidad para ser un padre responsable, para manejar su propia fortuna y que yo sea nombrada su tutora legal y administradora permanente de sus bienes. De esa manera tendré el control total de Empresas Valdés y de la vida de Ricardo, y la niña será apartada de él. Esto va a ser muy público, señora Sandoval, advirtió el licenciado Ramos. Déjeme preocuparme por los medios, licenciado. Tengo todo bajo control. Usted solo haga su trabajo y asegúrese de que mi plan se ejecute a la perfección, dijo Catalina con una confianza férrea. El licenciado Ramos preparó los documentos esa misma semana. Catalina también contrató a un psiquiatra privado para que evaluara la inestabilidad emocional de Ricardo y a un trabajador social para que documentara las condiciones inadecuadas en las que vivía Emilia. El plan era perfecto. Ricardo perdería la custodia de su hija, sería declarado mentalmente incapaz y ella mantendría el control de la empresa. La niña sería enviada a un hogar temporal y Elena se las arreglaría sola. El viernes por la mañana, Ricardo recibió la citación judicial, un sobre sellado que contenía el inicio de una batalla legal que no esperaba. Lo abrió con manos temblorosas, leyendo el contenido con incredulidad y una creciente furia. «¿Qué es esto?», le preguntó a su abogado, el licenciado Ortiz, por teléfono. Su voz cargada de indignación. «Es una demanda de custodia e interdicción, Ricardo. Alguien está alegando que no eres capaz de cuidar a la niña ni de manejar tus propios asuntos». La noticia lo dejó aturdido. Una oleada de rabia lo invadió. ¿Quién se atrevería a hacer algo así?, preguntó Ricardo. «Catalina Sandoval», respondió el abogado, y el nombre resonó en la mente de Ricardo como un eco de traición. Ricardo sintió una furia que no había experimentado desde antes del accidente, una ira fría y calculadora que lo impulsó a la acción. «¿Cuándo es la audiencia, licenciado?».
Necesito prepararme, necesito luchar con todas mis fuerzas contra esta injusticia, preguntó Ricardo. El próximo lunes, Ricardo, esto es serio. Si el juez determina que no eres apto, podrías perderlo todo. A tu hija, el control. De tu empresa, tu independencia, advirtió el licenciado Ortiz. No voy a perder a mi hija, licenciado. No lo permitiré. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Ella es mi razón para vivir, mi esperanza, y voy a luchar con todas mis fuerzas para protegerla, dijo Ricardo con una determinación inquebrantable. Entonces, necesitas un buen abogado, Ricardo, y necesitas demostrar que estás estable, que tu mente está clara, que eres capaz de tomar decisiones y, lo más importante, necesitas demostrar que puedes caminar, que tu recuperación es real y que no eres un hombre roto. Eso será la prueba definitiva de tu capacidad, dijo el abogado. Ricardo miró hacia el gimnasio donde había estado trabajando con Marco durante 2 semanas. Los progresos eran mínimos. Apenas podía mover los dedos de los pies y mantenerse de pie por unos segundos con ayuda. La tarea parecía imposible, pero la mirada de Emilia, la imagen de su sonrisa, lo impulsó a luchar. ¿Cuánto tiempo tengo, licenciado? ¿Cuánto tiempo tengo para lograr lo imposible?, preguntó Ricardo. 3 días, Ricardo, solo 3 días para convencer al juez, respondió el abogado. Es suficiente, dijo Ricardo sintiendo una fuerza renovada. Cuando colgó, Emilia entró corriendo a la sala. «Papá, ¿por qué estás triste? Pareces preocupado», preguntó ella. «No estoy triste, mi amor, solo preocupado. Hay una situación complicada que debemos enfrentar juntos como una familia». «¿Por qué, papá? ¿Qué está pasando?», preguntó Emilia. Ricardo la tomó en brazos y la sentó en sus piernas, abrazándola fuerte. «Emilia, ¿tú me quieres? ¿Me amas, mi amor?». «Claro que sí, papá, más que a nada en el mundo», respondió ella. «¿Y quieres quedarte conmigo? ¿Quieres que sigamos siendo una familia?», preguntó Ricardo. «Sí, papá, siempre eres mi papá, mi héroe, mi todo», dijo Emilia. «¿Por qué me preguntas eso, papá? ¿Acaso hay alguien que quiere separarnos?», preguntó Emilia. «Porque tal vez tengamos que convencer a un juez de que somos una familia de verdad, Emilia, que nuestro amor es real, que nuestro vínculo es inquebrantable, que merecemos estar juntos», respondió Ricardo. Emilia lo miró con sus ojos verdes y le sonrió. «Papá, nosotros ya somos una familia de verdad. No necesitamos un papel para demostrarlo, solo tenemos que enseñárselo a los demás». El lunes por la mañana, el juzgado familiar estaba abarrotado de reporteros. La noticia de que Ricardo Valdés tenía una hija había corrido como pólvora. Ricardo llegó en su silla de ruedas, vestido con su mejor traje. A su lado caminaba Emilia, también arreglada con un vestido azul que él le había comprado especialmente para la ocasión. Su cabello estaba peinado y sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y una inquebrantable fe en su padre. «¿Estás nerviosa, mi amor?», le preguntó Ricardo en voz baja. «Un poquito, papá, pero tú estás conmigo, así que todo va a salir bien. Confío en ti y sé que juntos podemos superar cualquier obstáculo», respondió Emilia, su voz suave pero firme, su mano pequeña, aferrada a la suya. Del otro lado del pasillo, Catalina conversaba con sus abogados, su rostro una máscara de seriedad, su postura erguida y calculadora. Llevaba un traje gris muy formal y una expresión fría. Cuando vio llegar a Ricardo, le dirigió una sonrisa gélida. «Señoría, llamamos al caso. Sandoval versus Valdés», anunció el secretario. El juez Ramírez era un hombre mayor, con fama de ser justo, pero estricto. Revisó los documentos mientras las partes tomaban sus lugares. «Entiendo que esto es una demanda de custodia e interdicción, señor Vega. Como representante de la demandante, puede proceder», dijo el juez. El abogado de Catalina, el licenciado Vega, se levantó con confianza.
Señoría, venimos aquí porque estamos preocupados por el bienestar de una menor de edad. Emilia Montes ha estado viviendo en condiciones inadecuadas. Y el señor Valdés, debido a su condición mental y física, no está capacitado para cuidarla. Es un hombre que se ha hundido en la depresión, dijo. ¿Qué evidencia presenta para sustentar estas graves acusaciones, señor Vega?, preguntó el juez. Primero, el señor Valdés sufre de depresión severa desde su accidente, señoría. Ha estado aislado socialmente, ha abandonado sus responsabilidades empresariales y ha mostrado un comportamiento impulsivo al llevarse a la niña sin ningún proceso legal. Todo esto está documentado por psiquiatras y trabajadores sociales, dijo el abogado. Catalina se levantó para testificar, su voz calmada y convincente. Señoría, yo he conocido a Ricardo durante 3 años. Después del accidente cambió completamente. Se volvió amargado, agresivo y ha estado tomando medicamentos para la depresión. La semana pasada decidió de un día para otro que era el padre de esta niña, sin hacerse siquiera una prueba de paternidad, una decisión impulsiva que denota su inestabilidad. ¿Ha observado algún comportamiento específico que la preocupe?, preguntó el juez. Sí, señoría. Ricardo le está prometiendo a la niña que va a caminar otra vez, lo cual es médicamente imposible. Una fantasía cruel que solo generará falsas esperanzas en la menor. También está considerando donarse un riñón para la madre de la niña, lo cual demuestra que no está pensando claramente, testificó Catalina, sus palabras envenenadas. Ricardo apretó los puños, la ira burbujeando en su interior, pero su abogado le tocó el hombro para calmarlo. Además, continuó Catalina, la niña ha estado faltando a la escuela, ha dormido en hospitales y en casa de desconocidos, viviendo en la precariedad y el abandono. Necesita estabilidad, señoría, no las fantasías de un hombre que no puede aceptar su realidad. Yo puedo ofrecerle esa estabilidad. Cuando terminó el testimonio de Catalina, el juez se dirigió a Ricardo. Señor Valdés, ¿qué tiene que decir a estas graves acusaciones? ¿Cómo se defiende?, preguntó el juez. Ricardo se irguió en su silla, su mirada fija en el juez. Señoría, es verdad que no he sido un buen hombre durante el último año. El accidente me cambió, me volví egoísta, amargado y me rendí a la desesperación. Reconozco mis errores y acepto la responsabilidad por mis acciones pasadas. Pero conocer a mi hija, a Emilia, me ha dado una razón para cambiar, para luchar, para recuperar la esperanza y la voluntad de vivir. Ella es la luz que iluminó mi camino, la fuerza que me impulsa a ser un hombre mejor, un padre digno de su amor, dijo Ricardo, su voz resonando con una sinceridad que conmovió a algunos presentes. ¿Cómo sabe que es su hija, señor Valdés? ¿Tiene pruebas?, preguntó el juez. Me hice las pruebas de paternidad la semana pasada, señoría. Los resultados confirman que Emilia es mi hija biológica, sin lugar a dudas, respondió Ricardo. ¿Y qué planes tiene para su cuidado, señor Valdés? ¿Cómo piensa garantizar su bienestar, su educación, su estabilidad, considerando su situación actual?, preguntó el juez. Voy a contratar a una niñera de tiempo completo y un tutor privado para que no pierda clases. Voy a asegurarme de que reciba la mejor formación académica y voy a seguir con mi fisioterapia para recuperarme lo más posible, para poder caminar, para poder ser el padre activo que ella se merece, el hombre que la cargue en brazos, que corra con ella en el parque, dijo Ricardo, su voz llena de determinación. Señor Valdés, los reportes médicos indican que su lesión es permanente. ¿No considera que está dando falsas esperanzas a la niña?, preguntó el juez, su tono escéptico. Señoría, hace 3 semanas no podía mover ni un dedo del pie. Mi cuerpo estaba inmóvil. Ahora puedo moverlos todos y mantenerme de pie por unos segundos con ayuda. Los médicos se equivocan a veces, señoría.
La voluntad de un hombre puede lograr milagros, especialmente cuando hay una razón poderosa para luchar. La fe de mi hija es mi motor y su amor es mi medicina, respondió Ricardo. El juez tomó notas, su expresión indescifrable, y luego miró a Emilia. Emilia, ¿puedes acercarte, por favor? Quiero hablar contigo. La niña se levantó y caminó hacia el estrado con paso firme, sin miedo, su inocencia y su aplomo, sorprendiendo a todos. Hola, señor juez. Es un placer conocerlo, dijo Emilia con una sonrisa. Hola, Emilia. ¿Sabes por qué estamos aquí, mi pequeña? ¿Entiendes la importancia de este proceso?, preguntó el juez. Sí, señor, porque la señora Catalina dice que mi papá no puede cuidarme, que no es apto para ser mi padre, respondió Emilia. ¿Y tú qué opinas, Emilia?, preguntó el juez. Que ella está equivocada, señor juez. Mi papá es el mejor padre del mundo y no hay nadie que pueda cuidarme mejor que él, respondió Emilia. ¿Por qué, Emilia? ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó el juez. Emilia respiró profundo y habló con una claridad que sorprendió a todos. Señor juez, yo viví en la calle 3 semanas buscando comida en la basura, durmiendo bajo puentes, enfrentando el frío y el miedo cada noche. Tuve hambre, tuve frío y tuve miedo, señoría. Un miedo que no se lo deseo a nadie, dijo Emilia. Su voz, aunque suave, resonó con una fuerza que conmovió a los presentes. Pero cuando encontré a mi papá, todo eso se acabó. Él me compró ropa nueva, me dio una cama limpia y segura donde no tenía que preocuparme por el frío o los peligros de la noche, y me abraza cuando tengo pesadillas. Él me dio una familia, señoría, un hogar, un refugio en medio de la tormenta. Me dio el amor que tanto necesitaba, dijo Emilia. Las palabras de Emilia eran un testimonio conmovedor. Pero no te preocupa que esté en silla de ruedas, Emilia. ¿No te asusta su condición física?, preguntó el juez. No, señor, porque las personas no valen por cómo caminan, sino por cómo aman. Mi papá me ama, señoría, y eso es lo único que importa. Eso es lo que lo convierte en el mejor padre del mundo. Su amor es más grande que cualquier silla de ruedas, respondió Emilia, su voz resonando con una sabiduría que iba más allá de su edad. Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó la mano pidiendo silencio, conmovido por la inocencia y la profunda verdad que acababa de escuchar. Emilia, ¿qué quieres tú, mi pequeña? ¿Cuál es tu deseo más profundo?, preguntó el juez. Quiero quedarme con mi papá, señoría. Quiero vivir con él. Y quiero que mi mamá se cure, que vuelva a estar sana y fuerte, que la operación sea un éxito y que pueda unirse a nuestra familia. Y no quiero el dinero de nadie, señoría. Solo quiero una familia de verdad, unida por el amor y la esperanza. Eso es todo lo que deseo. Las palabras de Emilia eran un claro contraste con la ambición y el egoísmo de Catalina. ¿Crees que tu papá va a caminar otra vez, Emilia? ¿Mantienes esa fe inquebrantable en su recuperación?, preguntó el juez. Sí, señor, porque ya empezó. Él ya está luchando, ya está dando pequeños pasos hacia su recuperación, y sé que lo logrará porque él es fuerte y porque tiene una razón para hacerlo. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita, respondió Emilia. ¿Qué quieres decir, Emilia? Demuéstrame qué es. ¿Lo que has visto en tu padre?, preguntó el juez. Emilia miró a Ricardo y le sonrió. Papá, enséñales lo que has logrado, dijo. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Con mucho esfuerzo, puso las manos en los brazos de la silla y empujó hacia arriba, concentrando toda su fuerza. Lentamente, muy lentamente, se las arregló para ponerse de pie. Sus piernas temblaron, pero se mantuvo erguido por casi 10 segundos antes de volver a sentarse, exhausto pero victorioso. La sala quedó en silencio absoluto. Señoría, dijo Ricardo con voz emocionada, las lágrimas rodando por sus mejillas,
Mi hija me devolvió la vida. No voy a permitir que nadie me la quite. No voy a permitir que nadie destruya lo que hemos construido. El juez miró a Catalina, luego a Ricardo y finalmente a Emilia. Esta corte determina que Emilia Montes se queda bajo custodia de su padre Ricardo Valdés. Caso cerrado. No hay más que decir. La evidencia ha hablado por sí misma. Emilia corrió hacia Ricardo y se abrazó a él. Por primera vez en más de un año, Ricardo lloró de felicidad, lágrimas que limpiaron la amargura de su alma. Catalina salió del juzgado con el rostro desencajado, la derrota grabada en cada uno de sus gestos. Los reporteros la rodearon, pero ella los apartó sin decir palabra. Su plan había fallado completamente, y ahora Ricardo no solo tenía a su hija, sino que también había demostrado públicamente que estaba mejorando, que su recuperación era real. Era una victoria rotunda para Ricardo, una derrota aplastante para Catalina, que veía su poder desvanecerse entre sus dedos. Esa noche, encerrada en su oficina, Catalina bebía whisky sin control. Si no podía controlar a Ricardo legalmente, tendría que encontrar otra manera. Un método más drástico. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Jaime Castro, el reportero. Señora Sandoval, ¿tiene algún comentario sobre lo que pasó hoy en el juzgado?, preguntó Jaime. Sin comentarios, respondió Catalina, su voz cortante. ¿Es verdad que usted y el señor Valdés tenían una relación sentimental, señora Sandoval?, preguntó Jaime. Y la pregunta golpeó a Catalina como un rayo. Catalina se enderezó en su silla. ¿Qué está insinuando, señor Castro? ¿Qué tipo de calumnias está tratando de difundir?, preguntó Catalina. Tengo fotos de ustedes juntos en varios eventos sociales, señora Sandoval. Algunos dicen que la demanda era por despecho, por celos, por un deseo de venganza, preguntó Jaime. Eso es ridículo. Señor Castro, mis acciones fueron motivadas por la preocupación por la niña, replicó Catalina. Entonces, no niega la relación, señora Sandoval. La información se hará pública y el público sacará sus propias conclusiones, dijo Jaime. Y Catalina colgó el teléfono sintiendo como su reputación se desmoronaba. Su plan había fracasado y ahora los medios la estaban pintando como una mujer despechada, una villana. Necesitaba un golpe maestro. Revisó los documentos de la empresa hasta encontrar lo que buscaba. Las pólizas de seguro. Empresas Valdés tenía una cobertura millonaria contra incendios y desastres naturales. Si el edificio principal sufriera un accidente, ella como administradora temporal tendría que manejar la reconstrucción y los seguros, lo que le daría el control total de una fortuna. Tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía años, el número de un contacto oscuro. Raúl, soy Catalina. Necesito que me hagas un favor, un trabajo delicado, dijo. ¿Qué tipo de favor, Catalina? Mi tarifa es alta, preguntó Raúl. El tipo que pagamos muy bien, Raúl, y del que nunca hablamos, del que nadie sabrá nunca nada. Un trabajo que te dejará satisfecho y con una suma considerable de dinero en tu bolsillo. Al día siguiente, Ricardo llegó temprano al gimnasio para su sesión con Marco. Sus progresos eran lentos pero constantes. Ya podía mantenerse de pie por más de un minuto y dar 3 pasos con ayuda. ¿Cómo te sientes, Ricardo? ¿Sientes el progreso?, le preguntó Marco. Diferente, Marco, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Me siento vivo de nuevo con un propósito. La esperanza ha vuelto a mi vida, respondió Ricardo. Y Emilia está en la escuela, ¿verdad?, preguntó Marco. Contraté una maestra particular para que la ayude a ponerse al día. Es muy inteligente, Marco. Estoy seguro de que será una gran mujer, dijo Ricardo. ¿Y Elena, cómo va su proceso? ¿Hay novedades sobre el trasplante?, preguntó Marco. Mañana le hacen más.
Estudios para preparar el trasplante. Los médicos dicen que tenemos buenas posibilidades de compatibilidad. Estamos más cerca de la recuperación, respondió Ricardo, una luz de esperanza en sus ojos. Marco sonrió. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto, Ricardo?, preguntó Marco. Que ya no hablas como un hombre derrotado, Marco. Ya no hay amargura en tu voz. Hay una chispa de vida, una determinación inquebrantable que te impulsa hacia adelante. Ricardo estaba en medio de su rutina cuando su teléfono sonó. Era Roberto, su chofer, su voz cargada de pánico. «Señor Valdés, hay un incendio en el edificio de la empresa. Es una emergencia. Los bomberos ya están ahí», dijo. «Voy para allá, Roberto, no te preocupes, necesito estar ahí», dijo Ricardo. «Señor, tal vez es mejor que espere», intentó disuadirlo Roberto. «Roberto, voy para allá ahora. No hay tiempo para discusiones. Es mi empresa, mi responsabilidad», replicó Ricardo. Ricardo llegó al edificio de Empresas Valdés cuando las llamas ya habían consumido los primeros 3 pisos. El humo se elevaba en espirales y el calor era sofocante. Los bomberos luchaban valientemente. «¿Dónde está el jefe de bomberos?», preguntó Ricardo desde su silla de ruedas. «Aquí, señor Valdés, capitán Torres, hemos logrado evacuar a la mayoría de los empleados, pero parece que hay una empleada atrapada en el 5º piso. La situación es crítica», dijo el capitán Torres. Ricardo conocía perfectamente el edificio. Sabía que había una escalera de emergencia que daba directamente a esa área. «Capitán, ¿puedo llegar ahí por la escalera trasera? ¿Hay un acceso directo?», preguntó Ricardo. «Señor, usted no puede. Es demasiado peligroso. Su condición física no se lo permite», advirtió el capitán Torres. «Capitán, conozco este edificio mejor que nadie y esa empleada es mi responsabilidad. No voy a abandonarla. Necesito ir por ella», replicó Ricardo. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Ricardo maniobró su silla hacia la entrada trasera del edificio. El humo era denso, pero pudo llegar al elevador de carga que aún funcionaba. En el 5º piso encontró a Carmen Vázquez, la contadora más antigua, inconsciente cerca de su escritorio. El humo había llenado la oficina, pero las llamas aún no llegaban allí. Con todas sus fuerzas, Ricardo se las arregló para ponerse de pie. Sus piernas temblaron, pero la adrenalina lo impulsaba. Cargó a Carmen hasta su silla de ruedas. Logró llegar al elevador justo cuando las llamas comenzaban a extenderse, justo a tiempo. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el 1er piso, los paramédicos y bomberos corrieron hacia ellos. Ricardo estaba cubierto de hollín y tosía violentamente, pero Carmen estaba viva. «¡Papá!», gritó una voz familiar. Era Emilia. «Papá, ¿estás bien? ¿Estás herido?». «Estoy bien, mi amor», respondió él abrazándola fuerte. Los reporteros captaron todo en video. En pocas horas las imágenes estaban en todos los noticieros. Esa noche, desde el Luceto-Sindus, hospital donde revisaban a Carmen, Ricardo recibió una llamada del detective Salas. «Señor Valdés, tenemos que hablar. El incendio no fue accidental, señor Valdés. Fue intencional». Ricardo sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir, detective? ¿Está insinuando que alguien provocó el incendio de mi empresa?», preguntó Ricardo. «Encontramos rastros de acelerante en varios puntos del edificio, señor Valdés. Pruebas irrefutables de que el fuego fue iniciado con premeditación. ¿Tienen idea de quién? ¿Hay algún sospechoso?», preguntó Ricardo pensando inmediatamente en Catalina. «Estamos investigando, señor Valdés, siguiendo todas las pistas, pero necesito preguntarle, ¿conoce a alguien que pudiera querer dañar su empresa?», preguntó el detective. «Detective, revise los seguros del edificio, la póliza, el beneficiario y también revise quién tenía acceso al edificio fuera de horarios normales», sugirió Ricardo. «Ya lo estamos haciendo, señor Valdés. Tenga cuidado, señor Valdés. Si alguien está dispuesto a quemar un edificio para perjudicarlo,
Podría intentar algo peor, algo más personal, algo que ponga en riesgo su propia vida, advirtió el detective. Cuando colgó, Ricardo miró por la ventana del hospital. Por primera vez en meses, se sentía realmente vivo, con un propósito claro. Pero también sabía que alguien muy peligroso quería destruir todo lo que estaba construyendo. La batalla no había terminado. Apenas estaba comenzando. La investigación del detective Salas avanzó rápidamente. Las cámaras de seguridad del edificio vecino habían captado a un hombre entrando al edificio a las 2 de la madrugada. Más importante aún, los registros telefónicos mostraban varias llamadas entre Catalina Sandoval y Raúl Méndez, un hombre con antecedentes por incendio intencional. La conexión entre ellos era innegable. Señor Valdés, tenemos suficiente evidencia para arrestar a la señora Sandoval. El caso es sólido, le informó el detective por teléfono. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos poner fin a esta pesadilla?, preguntó Ricardo. Hoy mismo, señor Valdés, la orden de arresto ya está siendo procesada y los agentes están en camino a su oficina. Pero necesito que usted declare formalmente, dijo el detective. Ricardo estaba en el gimnasio con Marco cuando recibió la llamada. Acababa de dar 10 pasos consecutivos sin ayuda. Marco, tengo que ir a la comisaría. Necesito hacer una declaración formal, dijo Ricardo. ¿Pasó algo, Ricardo? ¿Hay alguna novedad?, preguntó Marco. ¿Van a arrestar a Catalina por el incendio, Marco? Ella fue la responsable. Ella intentó destruir mi empresa, mi vida, preguntó Ricardo, revelando la verdad. La mujer que te demandó, la que intentó quitarte a tu hija y a tu empresa. Ricardo, ten cuidado. La gente desesperada puede hacer cosas muy peligrosas, advirtió Marco. En la comisaría, Ricardo firmó su declaración mientras los agentes preparaban la orden de arresto. El detective Salas le mostró las evidencias, las llamadas telefónicas, los videos de Mendoza, las cámaras de seguridad y el testimonio del propio Raúl Méndez, que había confesado todo a cambio de una sentencia reducida. Méndez dice que la señora Sandoval le pagó 50,000 pesos para provocar el incendio. Dice que ella quería que pareciera un accidente eléctrico, pero él usó demasiado acelerante y el fuego se salió de control, dijo el detective. Ya la arrestaron, señor Valdés. Los agentes están en camino a su oficina ahora mismo. La justicia la alcanzará. 2 horas después, las noticias mostraban a Catalina Sandoval siendo arrestada en su oficina, esposada y escoltada por agentes. Su rostro una máscara de furia y humillación. Las imágenes se repetían en todos los canales. Los cargos eran incendio intencional, conspiración, intento de homicidio y fraude empresarial. Esa noche, Ricardo cenó con Emilia en el penthouse, un ambiente de paz y tranquilidad. Ella había visto las noticias en la escuela. Papá, ¿por qué la señora Catalina hizo eso? ¿Por qué intentó hacer algo tan malo?, preguntó Emilia. Porque a veces las personas hacen cosas muy malas cuando tienen miedo de perder lo que creen que es suyo, mi amor. Catalina creía que mi empresa, mi dinero e incluso yo le pertenecíamos. Y cuando vio que estaba perdiendo el control, actuó con desesperación y maldad, respondió Ricardo. Pero tú no eras su novio, papá. ¿Por qué se preocuparía tanto por ti si no había amor?, preguntó Emilia. Ricardo se sorprendió de la pregunta directa de su hija. Sí, mi amor. Durante un tiempo fuimos pareja, pero yo no la amaba de verdad, Emilia. Estaba confundido y triste después del accidente y me aferré a ella por desesperación. Era una relación vacía, sin amor verdadero. ¿Y ella te amaba a ti, papá? ¿O solo te quería por tu dinero y tu empresa?,